Bueno, el tema de este corte va a ser lo que tiene que ver con la dinámica de fluidos, ¿sí? A diferencia del corte anterior, cuando nosotros veíamos por lo menos manometría o superficie sumergida, nosotros siempre considerábamos que el fluido pues permanecía estático, ¿no? Que no se iba a mover, ¿listo? En cambio aquí nosotros ya vamos a tomar en cuenta el movimiento o el cambio de posición de las partículas del fluido en el tiempo, ¿sí? Entonces, pues vamos a escribir las características del movimiento en un espacio durante cierto tiempo. Para esto, pues, ¿qué se hace? Hay distintas formas de evaluar este movimiento. Por lo menos en algunos libros se evalúa desde una parte cinemática, es un poco más compleja. Eh, pero aquí nosotros por lo menos lo que hacemos es plantear una línea de flujo, que es la que determina la dirección del vector de velocidad del fluido, y pues esta nos va a representar un patrón instantáneo del flujo, ¿no? Esas líneas de flujo del sistema siempre van a ser estables y pues por lo general no deberían cruzarse. Entonces aquí para este tema nosotros podemos decir que vamos a considerar las leyes Entonces, ¿qué dice? de la conservación, ¿sí? Entonces aquí consideramos que se está conservando todo, ¿sí? Entonces vamos a tener ecuaciones de balance, ¿listo? Y pues esto nos va a permitir simplificar los problemas del flujo de fluido, ¿sí? Mediante patrones que se le establecen a ese flujo. Entonces, como les decía, hay pues distintas maneras de estudiar la mecánica de esas partículas. Una puede ser la lagrangiana, que describe el movimiento donde las partículas individuales son observadas como una función del tiempo, o también puede ser desde el punto de vista de euleriana, donde la descripción del movimiento de las propiedades del flujo vienen a ser funciones tanto del espacio como el tiempo, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Si estas cantidades no dependen del tiempo, nosotros vamos a decir que tenemos flujos estacionarios, ¿listo? Entonces, aquí por lo general siempre estudiamos nosotros con flujos estacionarios, ¿no? Quiere decir que los parámetros como la Profe, qué densidad, pena dígame. interrumpirla. ¿Está mostrando algo en la pantalla? Es que solo me sale el título, dinámica de Sí, fluidos. solamente estoy ahí porque pues Ah, todavía ok, no he qué empezado pena. aquí a hablar del teorema de transporte de Reynolds. Entonces, bueno, como les decía, nosotros vamos a estudiar flujos estacionarios, ¿sí? Quiere decir que los parámetros, por lo menos de la densidad, de la velocidad, de la presión, van a ser independientes del tiempo y de la temperatura, ¿no? Cuando esto no ocurre, quiere decir que el flujo es no estacionario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros normalmente, por lo menos anteriormente, lo que habíamos hecho era estudiar el sistema completo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos pasar de ese enfoque del sistema a estudiar un volumen de control. ¿Por qué aquí se estudia un volumen de control? Porque en la dinámica de fluidos, al estarse moviendo, pues no es que yo tenga un sistema cerrado, ¿no? Sino que voy a tener un sistema abierto. Y recordemos que los sistemas abiertos se manejan por medio de volúmenes de control, ¿no? Para ello, pues se emplea la ecuación del transporte de Reynolds o el teorema de transporte de Reynolds, que como dice aquí, me permite cambiar de un enfoque de sistema a uno de volumen de control, ¿no? Entonces, pues una ecuación general que me podría a mí describir el teorema sería esta, ¿no? Esta ecuación. Normalmente, pues, se puede trabajar en integrales, pero aquí pues está la facilidad de luego obtener estas ecuaciones en forma general. Sí, obviamente la integral es un poco más exacta, eh, pero en estos temas que vamos a trabajar nosotros se pueden simplemente trabajar de manera general. Si nosotros, bueno, en este contenido nosotros no alcanzamos casi nunca a ver cantidad de movimiento, pero en cantidad de movimiento pues sí se trabaja con
con las integrales. Ahí sí no hay manera de simplificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí con nuestro sistema que estamos aquí estudiando? Nosotros vamos a decir que esta diferencial de n, donde n es una propiedad extensiva que cambia con respecto a un tiempo, lo vamos a estudiar por medio de la propiedad extensiva de la masa, ¿sí? Entonces aquí nosotros empezamos a considerar la masa como la propiedad extensiva del sistema. Y este eta viene siendo la unidad, ¿no? Entonces fíjense que vamos a tener que el teorema de transporte de Reynolds nos expresa esta ecuación por medio de una propiedad extensiva como la masa que está cambiando en cierto tiempo, ¿no? Aquí vemos que esa propiedad viene dada por la densidad del fluido, la velocidad, y esa velocidad viene siendo siempre perpendicular a un diferencial de área, ¿no? Después cuando integremos, pues este diferencial de área va a ser simplemente el área transversal de la sección que yo esté estudiando, ¿no? Si es una tubería, pues será el área del círculo, ¿no? Puede ser, dependiendo de la sección transversal del área, ¿no? Y la tasa neta de flujo de salida de masa a través de la superficie de control también es igual a la tasa de disminución de masa dentro de ese volumen de control. Entonces, aquí se tiene en cuenta tanto la masa que entra como la masa que sale del volumen de control para cualquier instante, ¿no? Entonces, vamos a ver que la reducción de estas fórmulas vienen a traernos a nosotros lo que es el principio de continuidad. Entonces, fíjense que aquí aparece ya densidad, área y velocidad, ¿no? Que es lo que teníamos anteriormente, pero ya de manera simplificada, ¿no? Entonces, el método que nosotros usamos para calcular la velocidad de flujo en un sistema de ductos cerrados va a depender del principio de continuidad. Entonces aquí nosotros podemos decir que la cantidad de fluido que está circulando a través de cualquier sección en cierta cantidad de tiempo va a ser siempre constante, por lo tanto estamos hablando de flujos estables, ¿no? Entonces aquí ya empiezan a aparecer varias definiciones de flujos, ¿no? Entonces hablamos del flujo estacionario. Para este caso nosotros consideramos siempre flujos estables. Más adelante ya también tendremos que considerar que los flujos son uniformes, ¿no? Uniforme quiere decir que el vector de velocidad es constante e igual en todos los puntos, ¿no? Para poder trabajar nuestras líneas de flujo, pues ese vector de velocidad debe ser constante e igual en todos los puntos. Y bueno, obviamente pues para que sea uniforme la velocidad no debe variar dentro de ese flujo, ¿no? Entonces vamos a decir que es uniforme. Si la velocidad varía, pues sería un flujo no uniforme. Y más adelante vamos a ver lo que es un flujo turbulento y uno laminar, ¿no? Pero entonces, por ahora, para definir principio de continuidad, pues considerar que los flujos son estables, ¿no? Y esos flujos, pues generalmente me sirven para calcular la velocidad del flujo en un sistema de ductos cerrados. Fíjense que esta ecuación que está presentándoseme aquí también está para fluidos compresibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo variaciones de la densidad. Me está diciendo que tengo una densidad 1 y una densidad 2, ¿no? Entonces recordemos que los flujos compresibles eran los que tenían variaciones de la densidad significativas cuando se aplicaba cierta presión sobre ellas, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con los flujos incompresibles, como por decir los líquidos, ¿no? No tenían esas variaciones tan significativas. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un líquido? Esta densidad va a ser igual a esta densidad 2, ¿no? Entonces, en los líquidos vamos a ver que se puede cancelar estos términos, ¿listo? Pero de manera general aquí yo ¿qué puedo deducir? Que estoy conservando la masa, ¿no? Lo que hablábamos al principio, que aquí
siempre vamos a hablar de leyes de conservación y vamos a tener esas ecuaciones balanceadas, ¿sí? Entonces aquí podemos nosotros relacionar la conservación de la masa para un sistema cerrado que pasa por un cambio. Y este cambio yo lo puedo expresar como la constante de la masa. Esa masa siempre va a ser constante. ¿Listo? Entonces, de hecho, algunas veces se puede expresar así, ¿no? En función del diferencial de masa del sistema con respecto a un tiempo, lo que expresa que la masa del sistema permanece constante durante todo el proceso. ¿Qué quiere decir aquí? Que la masa que entra debe ser igual a la que sale, o sea que esta diferencial de masa pues debería ser 0, ¿sí? Ya que pues bueno, la masa es una propiedad que se conserva, nosotros no la podemos crear ni la podemos destruir, entonces en los volúmenes de control la masa puede cruzar las fronteras, por lo tanto la vamos a considerar como la razón de masa que entra y que sale, ¿sí? Vamos a ver qué era lo que decía aquí respecto a la conservación de la masa. Me dice la transferencia neta de masa va hacia adentro de un volumen o hacia afuera de este, ¿sí? En un intervalo de tiempo de t y que es igual al cambio neto. Y este puede aumentar o disminuir en la masa total que está dentro de este volumen. Ok, sí, era simplemente esta misma expresión de acá, ¿sí? Este diferencial de masa del volumen de control con respecto al tiempo es la razón de cambio de la masa dentro de las fronteras de ese volumen de control. Por lo menos en el caso de la mecánica de fluidos, nosotros lo que hacemos es la relación de conservación de masa para un diferencial de control, ¿sí? Y esto es a lo que nosotros le llamamos ecuación de continuidad. Entonces, fíjense que esa relación de masa en cierto tiempo, de hecho, también está dada por una integral, ¿no? Que es lo que me dice aquí, la razón de flujo de masa que cruza toda área de una sección transversal. Importante aquí saber que siempre estas áreas son transversales, ¿sí? De un tubo o de un ducto se obtiene por medio de la integración. Entonces, aquí que estoy integrando la densidad, la velocidad normal y el diferencial de área. ¿Por qué decimos nosotros que esa velocidad es normal y que esa área es de una sección transversal? Supongamos que yo tengo aquí una tubería, ¿no? Entonces, la velocidad que yo voy a tomar es la velocidad aquí promedio. Esta va a ser mi velocidad. ¿Por qué es velocidad normal? Porque ella debe ser perpendicular a un área, ¿no? Y esta área de aquí, ¿cuál viene siendo? El área transversal del ducto, ¿no? Entonces, si esta tubería es redonda, esa área será el área de este círculo. ¿Listo? Que aquí cuando nosotros integremos, pues ya no voy a tener un diferencial de área, sino voy a tener que flujo másico es igual a densidad por velocidad normal por área transversal. Sí, esta C siempre me quiere decir transversal, sí, porque viene del inglés cross, área transversal. Entonces, fíjense, de hecho, qué dimensiones debería tener el flujo másico, ya que lo estamos viendo, así que tampoco se los había dicho. Porque fíjense que aparece la M como de masa, pero tiene un puntico arriba, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? De hecho, fíjense que aquí que las unidades que me dan en sistema inglés es kilogramos sobre segundo. Entonces, siempre que tengamos algo con un punto, quiere decir que esa propiedad está cambiando o está descrita con respecto a un tiempo, ¿no? Por eso es que aquí la derivada aparece con respecto a un tiempo. Entonces, fíjense que las dimensiones vendrían siendo que la densidad tiene longitud sobre, no, masa sobre longitud al cubo. La velocidad, ¿qué dimensiones tiene? Longitud sobre tiempo. Y el área transversal tendrá longitud al cuadrado. Entonces, fíjense que aquí estas longitudes se me dan con estas. Y al final me queda una masa con respecto a un tiempo.
¿Listo? Entonces, eso es lo que me va a definir a mí la razón de flujo en masa o flujo másico, como se le suele llamar. ¿Listo? Así como nosotros tenemos ese flujo másico, que es una forma general de estudiarlo, también vamos a ver que aparecen otras formas, ¿no? Como puede ser gasto volumétrico o en este caso de aquí abajo que tenemos el flujo en peso. Entonces, por lo menos el gasto volumétrico está definido como Q punto, ¿no? Pero pues el que me indica el volumen de un fluido que fluye a través de una sección transversal por unidad de tiempo. Entonces, de hecho, fíjense que aquí, ¿qué hicimos? Aquí, ¿qué estamos tomando nosotros? Únicamente la velocidad normal y el área transversal, ¿no? Entonces, al tener velocidad por área, ¿qué pasa aquí? Eliminamos esta parte de la densidad y fíjese que aquí vamos a tener qué unidades, o qué dimensiones más bien. Esto será longitud al cubo sobre tiempo. Y longitud al cubo es volumen, ¿no? Por un tiempo. Entonces, este caudal o gasto volumétrico me estudia el volumen con respecto a un tiempo. Entonces, fíjese que esta parte de aquí de velocidad por área que nosotros teníamos es similar a la ecuación del flujo másico, ¿no? O sea que yo puedo escribir este flujo másico en función del gasto volumétrico también. ¿Cómo? Pues multiplicando, ¿no? Decir que velocidad por área va a ser caudal y eso multiplicado por una densidad vendrá siendo flujo másico, ¿no? O también en función del volumen específico. ¿Listo? Pero esta pues no es muy común que lo encontremos así. Y así como yo lo puedo expresar en función de su volumen, de su masa, también lo puedo expresar en función del peso. Entonces fíjense que aparece aquí W punto, ¿no? Que es peso con respecto a un tiempo. Entonces esta me describe la cantidad de fluido que fluye, que fluyendo también se puede expresar, bueno, en función del peso del fluido, ¿no? La cantidad de fluido en peso que está atravesando cierta sección transversal por unidad de tiempo. Entonces fíjense que al ser también, al provenir también de estas mismas ecuaciones, yo puedo decir que si esto lo multiplico por la gravedad, voy a tener peso específico, ¿no? Entonces aquí, al final las dimensiones debería darme una dimensión de fuerza sobre tiempo, ¿no? ¿Listo? Entonces, tengo distintas formas de expresar ese flujo, ¿listo? Puede ser a través de la masa, del volumen o de su peso. Entonces, como decíamos, aquí pues obviamente yo debo considerar que todo se conserva, ¿no? Decimos que no podemos crear ni destruir materia. Por lo tanto, un concepto bastante importante aquí para tener en cuenta es la ecuación de la continuidad, que está fundamentado en el principio de la conservación de la masa, ¿sí? Para fluidos que se encuentran en movimiento. Entonces, esta masa se va a conservar con respecto al tiempo, ¿sí? Por lo tanto, el flujo neto de masa que sale de un volumen de control es igual a la rapidez con que crece la masa dentro de este volumen de control. Entonces, nosotros tenemos aquí un ejemplo de una tubería que se está angostando, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos aquí un área 1, que es mucho mayor a un área 2, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Primero yo debo considerar que ese flujo es estable, ¿sí? Quiere decir que la cantidad de fluido que circula a través de cualquier sección en cierta cantidad de tiempo va a ser constante. Entonces, si yo tengo en cuenta aquí que las densidades deben variar, obviamente, entonces, ¿qué fluido estaría estudiando yo ahí? Un fluido compresible, ¿no? Quiere decir que puede ser un gas. Entonces, fíjense que aquí el gas va a estar más disperso, pero cuando yo lo fuerzo aquí a pasar por este ducto, que es mucho más pequeño, él va a apretarse más, ¿no? O sea que esa densidad
2 va a ser mayor que la densidad 1. Y el área 2 pues es menor que el área 1. Entonces, para que esto se cumpla, para que haya ahí balance de ecuaciones, ¿qué tiene que pasar? Pues estas velocidades van a tener que ajustarse también de acuerdo a la situación en la que estén para que se cumpla la igualdad, ¿no? Por lo general, estas áreas de menor sección obligan a que las velocidades aquí sean mayores. ¿Listo? Entonces, esto lo podríamos describir para el caso de cuando tenemos densidades diferentes, ¿no? Pero fíjense que normalmente pues se puede trabajar también con fluidos incompresibles, ¿no? Con líquidos. Quiere decir que esta densidad va a ser igual a esta. O sea que nos queda solamente área por velocidad. Aquí es mejor expresar esta velocidad como V mayúscula para que no se nos confunda con el volumen específico o con la viscosidad cinemática. Mejor ponerla como V mayúscula. Entonces fíjense que aquí cuando tenemos fluidos incompresibles yo puedo cancelar las densidades, o sea que yo puedo establecer ecuación de la continuidad también a partir del flujo volumétrico, ¿no? De los caudales. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí pues vuelve a pasar lo mismo. Si el área 2 es menor que el área 1, pues la velocidad 2 va a tener que aumentar para que se cumpla la igualdad. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a ver que hay distintas formas en que un elemento que viaja dentro de la tubería, un elemento de fluido que viaja dentro de la tubería puede ser afectado por las configuraciones que yo tenga, ¿sí? Entonces, por eso está aquí este diagrama, esta figura, que es una tubería, ¿no? Entonces, fíjense que la tubería aquí todavía no le hemos cambiado nada. Estamos considerando que la tubería es estable, tiene siempre el mismo diámetro, siempre está a la misma altura, esta altura Z con respecto al nivel de referencia, va a cierta velocidad y tiene pues cierta presión. Entonces, si nosotros cogiésemos aquí un pequeño elemento de fluido, nosotros vamos a ver que sobre ese elemento de fluido van a aparecer distintas formas de energía, ¿no? Entonces, en general, pues van a haber tres. Una, debida a la energía potencial, ¿sí? Que es debida a la elevación que tiene este fluido. Entonces, fíjense que ahí en la energía potencial está escrita, bueno, por el peso de ese elemento multiplicado por la elevación. Otra forma es la energía de flujo, de presión o de trabajo de flujo. Esta pues tiene varios nombres, ¿no? En sí, ¿qué me quiere decir esta energía de flujo? Es la energía que yo debo aplicarle a ese elemento de fluido, el trabajo que debo aplicarle para desplazarlo cierta distancia L. Entonces, si consideramos que este elemento tiene un ancho L, es cuánto trabajo debo aplicar para desplazarlo una distancia igual a su ancho, ¿no? Entonces, fíjense que aquí nosotros, bueno, en este concepto ya lo conocíamos, que trabajo es fuerza por longitud, ¿no? Pero aquí en este caso, esa fuerza viene dada por ¿qué? Una presión que se está ejerciendo sobre ese elemento por un área, ¿listo? Y a su vez, fíjense que ¿qué viene siendo esa área? Esa área viene estando aquí, ¿no? Que nosotros decimos, aquí siempre consideramos las áreas transversales. O sea que en sí esa área va a ser la de la circunferencia, ¿no? ¿Qué pasa aquí cuando yo multiplico a esa área por esa longitud? Fíjense que pues esto, visto de perfil, es un círculo, digo un rectángulo, pero en sí pues debería ser un cilindro, ¿no? Debería ser un cilindro aquí de altura L, ¿cierto? Entonces fíjense que cuando a esa área yo le doy profundidad, estoy diciendo que tengo un volumen, ¿cierto? O sea que el trabajo al final viene siendo presión por
volumen. Y este volumen, ¿cómo lo puedo expresar yo en función del peso? Entonces recordemos que peso específico era peso por unidad de volumen. Quiere decir que volumen es igual a peso sobre peso específico. Entonces por eso es que aquí esa energía aparece así, peso sobre peso específico. ¿Listo? Entonces de ahí viene la deducción de esa ecuación de la energía. Y cuando ya hablamos de energía cinética, pues aquí simplemente nos referimos, bueno, al mismo peso del fluido, pero aquí siempre pues vamos a ver que está multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esta velocidad debe ser mayúscula, ¿no? Recordemos que por lo menos nosotros para efectos de este curso lo ponemos como B mayúscula para que no se nos confunda. ¿Listo? Entonces fíjense que hay 3 formas de energía que están actuando sobre un elemento de fluido. Quiere decir que la energía total que posee este elemento pues va a ser igual a la sumatoria de la energía potencial, la energía cinética y la energía de trabajo de flujo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos el término de la altura, el término de la velocidad y un término que se relaciona con la presión. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nosotros vemos esta cuestión de cómo actúa la energía en un elemento? Porque nosotros no siempre tenemos un tubo así como en el caso anterior, ¿no? Así, ¿no? Pues sería un caso muy ideal, ¿no? Sino que nosotros podemos tener tubos con contracciones o con expansiones, ¿no? Que sería más como el caso este, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo es la variación, cómo es el comportamiento ahí de la dinámica de ese fluido cuando tenemos esos cambios. ¿Listo? Entonces para eso nosotros debemos considerar el principio de Bernoulli. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de Bernoulli, nosotros no simplemente vamos a considerar una tubería uniforme, incluso hay distintas configuraciones, no solamente una tubería. Podemos aquí, por medio de Bernoulli, nosotros estudiar sistemas como el vaciado de un tanque, ¿sí? Que esto es Torricelli, ¿no? A veces pues tienen aquí como un tanque con un agujero por donde está saliendo el agua. A veces también podemos estudiarlo por medio de Venturi, que es un tubo así, pero que lleva conectado aquí un manómetro para leer la diferencia de presión entre este punto y este punto. O simplemente pues un tanque aquí con una tubería, ¿no? Puede ser también. Entonces, vamos a empezar aquí a ir de a poquito a ver cómo es que se van estudiando los sistemas de tuberías que más se acercan a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, Bernoulli es importante conocerlo y entenderlo en un concepto amplio, aunque pues él no implique tanto un sistema pues tan aproximado a la realidad, ¿no? Para sistemas de tuberías. Es un sistema muy ideal, pero pues con respecto a esto es que se deducen los conceptos que veremos a continuación. ¿Listo?